Y pues gracias a Dios estamos aquí a media semana para continuar hablando un poco acerca de lo que creemos y de cómo es que hacemos iglesia aquí en Calvary Norte, ¿no? La semana anterior a esa que estuvimos hablando un poco de cómo hacer iglesia, pues estuve hablando yo un poco acerca del credo de los apóstoles, de las cosas que creemos en la palabra de Dios, en un Dios trino, en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo. Y bueno, pues esta noche vamos a estar abundando más en eso. En Calvary creemos en un Dios trino, ¿no? En un Dios que interactúa con su iglesia en las tres personas de Dios, que es el Padre nuestro Creador, el Hijo nuestro Redentor y el Espíritu Santo nuestro ayudador. Así es que esta noche vamos a estar hablando acerca de el Espíritu Santo y en particular vamos a estar estudiando 1 Corintios capítulo 12, que tiene que ver con los dones del Espíritu. Así es que si ya estás por allí, pues vamos a orar. Silvia, buenas noches. Connie, buenas noches. Janet, buenas noches. Son a los que alcanzo a ver por allí, ¿no? A Laura van por allí también. A los que alcanzo a ver, buenas noches a todos. Liz por ahí también ya me apareció. Y bueno, los que estamos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre eterno, Padre bueno, Señor, gracias por todo lo que haces con nosotros día a día. Gracias por tu palabra que alumbra nuestro entendimiento, que nos revela quién eres, Señor, y nos afirma en nuestro caminar diario contigo, Dios. Y gracias, Señor, porque nos has dejado tu Santo Espíritu, Señor. Y queremos aprender más de Él, Señor, para poder responder más de acuerdo a lo que tú mismo has diseñado para tu iglesia, Señor. Entonces aquí estamos, te ruego que me ayudes y que tú puedas abrir los corazones y que tu palabra pueda caer en nuestros corazones como si fuera una tierra barbechada, Señor, donde la palabra puede caer en corazones blandos y profundizar en nuestra vida, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor, y ayúdame con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, uh, la palabra de Dios, especialmente obviamente en el Nuevo Testamento, nos habla de esta interacción que tiene el Espíritu Santo con nosotros. Lo primero a recordar es que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos generalmente el Espíritu Santo a la persona de Jesucristo. No, lo que hace primeramente el Espíritu Santo cuando está con nosotros es como si nos tomara de la mano y nos llevara a Cristo, nos da el don de fe para que podamos creer, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y para que podamos recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor, ¿no? Así es que lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarnos el camino a la redención. Nos lleva amorosamente hacia Cristo. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que está en nosotros, no está solamente con nosotros, sino que está en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando ya alguien se rinde ante la palabra de Dios, ante el Evangelio, ante el mensaje de la cruz? Bueno, ahora la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Pablo le llama, cuando platica con los Efesios, a través de la carta de los Efesios, que son las arras de nuestra herencia, es el sello, la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, la marca de que alguien ha nacido nuevo. Por lo tercero que hace el Espíritu Santo, no solo está con nosotros, en nosotros, sino que también, y es donde vamos a estar hablando hoy, está sobre nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir la vida cristiana. Esto es lo que llamamos el bautizo del Espíritu Santo. Y quiero rápidamente ir en Juan, antes de entrar, al texto en 1 Corintios 12. Quiero ir con ustedes a la promesa de Dios, a la promesa de Jesús del Espíritu Santo. Si tú vas a Juan capítulo 14, verso 16, dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿no? Entonces aquí está la promesa de Jesús a sus discípulos hablándoles del Espíritu Santo, ¿no? Más adelante en el verso 26, allí mismo en Juan 14, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, ¿no? Y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces puedes ver aquí, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, cómo el Espíritu Santo uh, nos da el poder para vivir la vida cristiana. Nos recuerda quién es Cristo, nos recuerda todas las cosas, es nuestro consolador, es nuestro ayudador, ¿no? Una persona que no tiene el Espíritu Santo, podemos decir literalmente que está espiritualmente muerta. Puede tener vida física, pero espiritualmente está sin vida. Juan capítulo 1, verso 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces esto nos describe ese nacimiento, esa vida nueva, ese renacer, que es un nacimiento espiritual. Es una persona que no tiene el Espíritu Santo, está muerta espiritualmente, ¿no? Entonces esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Ahora, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, aquellos que creemos que Él es el Hijo de Dios y que hemos pasado entonces de muerte a vida, del reino de las tinieblas, a donde nos encontrábamos, viviendo en delitos, en pecados, hundiéndonos cada vez más en maldad y maldad y maldad, en pecado y en pecado, pero Él aparece en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos guía hacia Él, recibimos al Espíritu Santo, entonces podemos empezar a ver la vida desde una perspectiva muy diferente, porque ahora, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Está en nosotros. Dice 1 Corintios 6:19, o ignoran. Eso era algo que a veces se pierde conciencia, ¿no? Se pierde claridad, se pierde entendimiento. O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ¿no? Entonces, recordándonos Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El creyente es templo del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que ocurre cuando creo, quiero enfatizarlo, es que al momento de creer, no es un evento que ocurre después ni nada. Ahorita lo voy a aclarar, pero esto al momento de creer es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos sella, nos marca. Pero hay algo segundo que ocurre. No solamente nos marca, no solamente viene a vivir a nosotros, sino que también nos enseña a vivir. Nos da un propósito para vivir, nos hace vivir para la gloria de Dios, para que ya no vivamos más para nosotros, de tal manera que pudiéramos decir, como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para que podamos decir, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, Él viene a morar en nosotros y ocurre algo muy importante en la vida del creyente, que Él nos equipa, Él nos capacita para vivir la vida cristiana tal cual la debe poder vivir. Recuerdan, yo muy seguido menciono Juan capítulo 15,
que Jesús dice que separados de Él no podemos hacer nada, que nosotros somos los pámpanos, que Él es la vid y que Él es el que produce el fruto en nosotros, el fruto espiritual. Entonces Él nos da la capacidad de vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo interactuando de una manera real, de una manera tangible en nosotros, nos equipa para que podamos responder en obediencia, en santidad, en cumplir cada uno de los propósitos que Dios tiene para el creyente. Entonces, una manera en la que Él lo hace es equipándonos con dones. Dios, por medio de su Santo Espíritu, derrama dones. El don no es un regalo, es una capacidad dada por Dios a su iglesia para edificar a su iglesia. La iglesia de Dios también es ilustrada como si fuera un cuerpo con diferentes miembros, y cada miembro tiene una función, un talento, una capacidad diferente, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, la cabeza de este cuerpo es Cristo y Él es el Señor de la iglesia, ¿no? Pero cada uno de nosotros somos esos miembros diferentes. Dios nos da diferentes funciones, así que pudiéramos estarnos preguntando, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi función dentro de su cuerpo? ¿No? Una vez que ya hemos nacido de Dios, una vez que ya hemos sido sellados y guardados por su Santo Espíritu, una vez que ya somos templo del Espíritu Santo, hay otra experiencia adicional que la Escritura le llama el bautismo del Espíritu Santo. Y mira qué interesante, hoy quiero recordar nuevamente con ustedes que tanto Jesús como los discípulos empezaron a funcionar. Por ejemplo, Jesús, su ministerio público comenzó después de que fue bautizado en agua y vino el Espíritu Santo sobre él. Los discípulos, los apóstoles, después de que muere Jesús, resucita y asciende al cielo. Si vas a Hechos capítulo 1, verso 8, les dice que esperen allí y no hagan nada. Todavía no podían servir, todavía no podían evangelizar, todavía no podían proclamar las verdades gloriosas del evangelio hasta que el Espíritu Santo viniera sobre de ellos. Entonces esta experiencia no es que no fueran salvos, no es que no estuvieran sellados, no es que no morara el Espíritu Santo en ellos, pero aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo deberían de comenzar ellos a servir? Cuando el Espíritu Santo les hubiera dado el poder. Es un poder sobrenatural, es una capacidad sobrenatural. No está basada en nuestras habilidades, en nuestra experiencia, en nuestro carisma, en nuestro talento humano. Es una capacidad dada por Dios para edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces en Calvary creemos en este bautizo, creemos en el poder del Espíritu Santo operando y obrando de una manera real sobre la vida del creyente. De hecho, podemos ver unos versos después en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo sobre de ellos, ¿qué pasó? Entonces ellos se quedan ahí esperando antes de ir y predicar el Evangelio. Y dice el capítulo 2 en el verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué interesante, porque había unidad en esa iglesia. Tenían un mismo corazón, estaban con un mismo propósito y estaban juntos orando, estaban juntos esperando en el Señor. Y entonces, ¿qué ocurrió? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, chécate esto, ya habían sido sellados, ya habían sido marcados, pero ocurrió
un evento diferente y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, aquí ocurrió algo sobrenatural. Aquí es un evento diferente donde el Espíritu Santo tocó la vida de ellos. Sus vidas nunca volvieron a ser igual después de ese bautizo. Me gustaría recordar con ustedes también un hecho, un acontecimiento que hay en Hechos capítulo 19, que sucedió algo bien interesante porque eh, parece que la iglesia de Éfeso no sabía del bautismo del Espíritu Santo. No sabía que tenía que recibir al Espíritu Santo de esta manera. Entonces se estaban perdiendo ese privilegio. Y creo que hay muchos cristianos que son salvos, que han nacido de nuevo, eh, desconocen por completo que Dios también quiere bautizarles con su Espíritu para comenzar a vivir esa vida de esa manera poderosa. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vencer la carne, poder para obedecer, poder para evangelizar, poder para amar, poder para servir, poder para hacer la voluntad de Dios cada día, en cada circunstancia y en cada situación. Déjenme les cuento esa historia. Vamos a Hechos capítulo 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pues fíjate, estaban ignorándolo, ¿no? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, voy a tomar aquí. Gracias. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vaya, vaya, ¿no? Qué acontecimiento, qué hecho tan interesante. Entonces, te das cuenta que estos discípulos, o sea, eran discípulos, dice Pablo, ¿no? Eran creyentes en Jesús, no habían experimentado el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, vámonos entonces hacia 1 Corintios capítulo 12. Primer capítulo de Corintios, 1 Corintios capítulo 1, nos dice que ellos, los de Corintio, habían creído y que habían recibido dones. De hecho, dice que no les faltaba ni uno de los dones, pero los estaban utilizando mal esos dones, esas capacidades dadas por el Espíritu Santo, las estaban usando mal, de forma muchas veces vanidosa, de forma caprichosa, de tal manera que inclusive empezó a haber competencia entre ellos, pensando que unos eran mejores que otros, ¿no? Entonces Pablo les escribe del capítulo 12 al 14, más o menos de 1 Corintios, les escribe para cómo usar de una manera adecuada los dones, ¿no? Esas capacidades extraordinarias, sobrenaturales, dadas por Dios, son capacidades divinas que Dios da al creyente. Ahora, dice allá 1 Corintios 12, voy a ir por cuestión de tiempo a partir del verso 4, y algunos versos me los voy a saltar, nada más voy a hacer énfasis en algunas partes. Dice entonces 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nota que Espíritu está con E mayúscula, ¿no? Ahora, verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y fíjate cómo está el énfasis aquí de Pablo a una iglesia que estaba compitiendo entre ellos mismos a ver quién tenía el mejor don. Les empieza a decir, pero hay alguien, Dios es el mismo, Dios es el mismo.
¿no? Y entonces aquí el Señor es el mismo. Luego en el verso 6 hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y me encantan estos 3 versos. Son preciosos porque vemos aquí a la Trinidad administrando la vida espiritual de la iglesia. Checaste en el verso 4, es el Espíritu. En el verso 5 es el Señor. Cuando en el Nuevo Testamento se refiere al Señor, se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a Jesucristo. Y en el verso 6 dice, pero Dios, entonces aquí está hablando del Padre. En estos 3 versos podemos ver que quien administra la vida espiritual de la iglesia, eso es sumamente importante, iglesia, que lo entendamos. Nosotros creemos en Calvary Norte que no es el hombre quien administra los dones, no es el hombre quien administra la vida espiritual de la iglesia. Cuando pensamos así nos equivocamos feamente. Es Dios el mismo, ¿no? Dice aquí, pero el Espíritu, pero el Señor, pero Dios, que hace todas las cosas. Él es quien administra la vida espiritual de la iglesia. Y por eso, otra vez volver a hacer énfasis aquí que creemos en un Dios trino. Hoy están de moda nuevamente los unitarios y muchas otras sectas que se han desviado de la verdad. Pero en Calvary creemos esa ortodoxia de acuerdo al credo de los apóstoles, que la iglesia desde sus orígenes, desde el primer siglo, ha creído en un Dios trino. Aunque la palabra Trinidad no la encontremos explícitamente en la Biblia, como ahorita sí encontramos a la Trinidad en esos 3 primeros en esos 3 primeros versos que leí, ¿no? Están los 3 operando ahí. Ok, verso 8. Voy al verso 8. Dice, porque a hablando de diferentes personas, es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y aquí empieza a darnos una lista de esos dones y de esas capacidades que Dios da. ¿Ok? Entonces aquí, ¿a qué se refiere esto en verso 8? Pues que Dios capacita a unos para dar consejos sabios, a otros para dar un mensaje especial de parte de Dios, palabra de ciencia, ¿no? Entonces a unos palabra de sabiduría, y todo esto es para aconsejar, para animar de parte de Dios a otros. Verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿no? Fe es creer de forma sobrenatural, ¿no? Y nos habla aquí a otros sanar personas. En ocasiones el don de fe se ejerce al mismo tiempo que el don de sanidades. Si Dios le ha dado el don a alguien de sanar personas, pues muy probablemente va acompañado también del don de fe, ¿no? El don de hacer milagros, ¿no? Literalmente el don de hacer milagros usa la palabra, la palabra dinamis, que habla el don de hacer milagros de actos de poder. Dice el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿no? Entonces, Dios dando capacidades que están por encima de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, a mí me encanta ver eso, dones de sanidad. Los milagros, los dones de sanidad están vigentes, mis queridos hermanos, ¿no? Y hemos visto y hemos orado por personas que hemos visto cómo Dios opera y obra haciendo milagros, esos actos de poder. Un ejemplo clásico de esto es Hechos capítulo 3, verso 1 al 8. Ya habían recibido poder, ya había venido sobre los discípulos. Quizá algunos de ustedes recuerden el templo La Hermosa, ¿no? Cuando Pedro y Juan van al templo de La Hermosa y encuentran a un paralítico que tenía ahí ya tiempo, años pidiendo limosna, y les pide, y ellos dicen, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y Dios les dio, el Espíritu Santo les dio esa fe para obrar un milagro de sanidad, y ese hombre se levantó
y dio testimonio y dio pie a que pudieran predicar el evangelio a otros, y fue realmente un hecho sobrenatural, ¿no? Am, Hechos capítulo 14, verso 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyendo hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? De ver cómo Dios usó a Pablo también para poder levantar a ese hombre y que ese hombre sanara, ¿no? Ahora es importante recordar que todo esto no es por voluntad caprichosa del hombre. Dios lo hace como Él quiere y cuando Él quiere. Dice la Escritura que a los que creyeren en su nombre, los seguirían estas señales, estos milagros y estas situaciones. Pero no es que los cristianos van detrás de los milagros y de las señales. Las señales siguen a los que creen, no los que creen siguen las señales. No, hoy muchos cristianos van y promueven cruzadas de sanidades, de milagros, ¿no? Y mucho de eso es fraude, es engaño, es mentira. Los dones, las señales y los milagros siguen a los que creen, no los que creen siguen a los milagros, es diferente, ¿no? De hecho, si van rápido a Hechos capítulo 8, quizá lo está transmitiendo la pantalla, pero podemos recordar también a uno que quería el don del Espíritu Santo. Y mira lo que ocurrió a Simón el Mago. Mira, dice, en el 8:13, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Todavía no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿No? O sea, queriendo comprar el don, queriendo comprar esto, diciendo: denme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, ojo, es bien importante recordar que quien administra todo esto es Dios y no el hombre, ¿no? Y que entonces no es por voluntad caprichosa del hombre que estas cosas ocurren, sino que es simplemente el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, acabamos de leer entonces a uno hacer milagros, a otro el de profecía. Profecía tiene que ver con propagar el mensaje de Dios, pero en una situación muy particular, ¿no? Déjenme explicar con mayor profundidad esto. La profecía como tal ya cesó. El tiempo de los profetas como revelaciones nuevas de Dios cesó con el Apocalipsis. La palabra de Dios ya está completa y ya no necesitamos revelaciones nuevas. Sin embargo, el don de profecía sigue operando sobre sus hijos. Y podemos ver a través del libro de Hechos también ejemplos de personas que tenían ese don de profecía y que lo usaban para diferentes circunstancias y condiciones, ¿no? Entonces, para situaciones en particular, no nuevas revelaciones, sino cosas en particular que alguien necesita saber y que Dios nos puede dar esa palabra para dárselas,
¿no? Y por supuesto que tiene que estar siempre de acuerdo con su palabra y con su obra total, ¿no? Algunas veces esa profecía tiene el carácter de predecir cosas acerca del futuro, ¿no? Hay muchos ejemplos, te cito algunos, Hechos 21:10, Hechos 27. Bueno, vamos a ver un poquito de Hechos 27, creo que puede ser muy ilustrativo. Vayan a Hechos 27, verso 21. Miren cómo funciona el don de profecía, ¿no? Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, no tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué está haciendo aquí? Está profetizando. Ellos estaban en medio del mar, pasando tormentas y peligros difíciles, y entonces él les está diciendo, ok, no me oyeron antes, escúchenme ahora. La nave no se va a perder, no, nadie va a perder la vida, más bien la nave se va a perder, pero nadie va a perder la vida. Entonces esto es el don de profecía en acción. Miren el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto, es necesario que demos en alguna isla, ¿no? Entonces, pues aquí estamos viendo ese don de profecía en acción, ¿no? Realmente hablando para una situación particular y para una situación muy específica. Ahora, aquí es donde quiero un poco volver a centrar en lo que queremos en Calvary, porque en Calvary creemos que estos dones están vigentes. Con frecuencia hay personas que creen que los dones milagrosos o los dones de profecía han sido removidos de la iglesia y deciden o desean definir, o más bien definen, para decirlo con más precisión, eh, definen a la profecía como predicar, como si fuera lo mismo predicar. Eh, es común escuchar esto, pero es impreciso porque existen dos palabras muy diferentes en griego para definir predicar y para definir profetizar. Y aun cuando muchas veces predicar tiene que ver también con profetizar, no significan lo mismo. Pueden estar acompañados, pero no es lo mismo. Y de hecho, es necesario y es importante que una predicación siempre esté dirigida. Una buena predicación debe estar ungida por el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando una predicación está ungida por el Espíritu Santo, a menudo se puede aparecer en medio de la predicación de una manera espontánea el don de profecía. Entonces no es exactamente lo mismo decir profecía que decir predicación. Pueden trabajar juntas y pueden combinarse, pero no es lo mismo. Ahora, siempre que aparezca el don de profecía, tenemos que ser sumamente cuidadosos a que ninguna profecía puede estar por encima de la palabra revelada de Dios, ¿no? El apóstol Pedro dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro está diciendo,
tenemos las escrituras que son confiables y son seguras. Bueno, también nos dice otro discernimiento de espíritus. Y esta es la habilidad de decir la diferencia entre una doctrina verdadera y entre una doctrina falsa, entre lo que es del Espíritu Santo y entre lo que no es. Vamos a ver un ejemplo directamente. Hechos capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo decía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al mismo espíritu, chécate que está con E minúscula, ¿no? Te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas, y salió en aquella misma hora, ¿no? Entonces ahí había un espíritu de adivinación, ¿no? Y entonces estaba como profetizando, como hablando, y bueno, Pablo tuvo un discernimiento de espíritus, porque parecía agradable lo que ella estaba diciendo. Oh, estos hombres son de Dios y estos hombres están proclamando el camino de Dios. Pero no era un espíritu, no era de Dios, era un espíritu demoníaco, ¿no? Eh, Pablo les dice a los corintios también que el diablo se aparece muchas veces como un ángel de luz, ¿no? Que engaña con un mensaje falso, con un mensaje tentador. Por eso es importante conocer las escrituras, ¿no? Ah, también la escritura nos habla, cuando vamos al Antiguo Testamento, que puede haber también espíritus mentirosos hablando, ¿no? Por eso se necesita eh, tener ese discernimiento. Y es un don también, un don el tener el don de discernimiento, ¿no? Ah, ¿se acuerdan cuando eh, está teniendo una conversación Jesús con sus discípulos y les pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro dice: no, pues tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Y Jesús voltea y le dice, es una escena muy cómica, ¿no? Porque le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y ahí Pedro perdió el piso y después Jesús le dice: bueno, pues si yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, tienen que saber que voy a morir y voy a ser sacrificado. Y se enoja Pedro y le dice: no, no voy a permitir que eso te acontezca. Y lo trata de convencer a Jesús de que no vaya a la cruz. Y entonces inmediatamente Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. No, el mismo Pedro estaba siendo invadido por un espíritu incorrecto, ¿no? Entonces hay que saber discernir estas cosas. Hay cosas que parecen correctas, pero realmente son del diablo y tenemos que probar cada una de esas cosas con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro parámetro cuando estemos ante esas situaciones. Por eso es importante el don de discernimiento, ¿no? Para cuidado de la iglesia. ¿No? La iglesia hoy, más hoy que tenemos tantas redes sociales, más que la gente está consumiendo contenido por todos lados. Y a veces hay maestros buenos con mucha reputación, pero también allí tenemos que poner nuestro discernimiento a trabajar y pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude a discernir este don. Lo necesita muchísimo la iglesia hoy en día. También nos habla del don de lenguas, ¿no? Es un idioma personal de oración dado por Dios, por medio del cual el creyente se puede comunicar con Dios más allá muchas veces de los límites del entendimiento y del conocimiento. Cuando se usa el don de lenguas, acordamos con Dios que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, aunque nosotros no podamos a veces entenderlo. Es un don también, mis queridos hermanos,
que está vigente. Pablo explica mucho más acerca del uso del don de lenguas que al parecer en la iglesia de Corinto estaba muy activo, ¿no? Debemos de recordar de acuerdo al orden que trae Pablo en este don de lenguas, que sí tiene un lugar importante en la vida devocional del creyente, pero que tiene un lugar muy pequeño en la vida corporativa de la iglesia. Es el único de los dones que es para edificación de uno mismo, no es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, especialmente en reuniones públicas, dice Pablo que debemos ser cuidadosos con él, porque si todo el mundo está orando en lenguas, si todo el mundo está y entra un nuevo que no es creyente, va a decir están locos. Y lo que va a haber allí es un desorden, ¿no? Entonces, debe ser cuidadosamente controlado y nunca sin una interpretación por parte del Espíritu Santo, ¿no? Pablo dice a los Corintios, dice, si alguien va a orar en lenguas, que otro interprete, y uno a la vez, y uno a la vez. Ahora yo sí me gustaría decir un poco que hay mucha imitación de este don. Muchas personas que les han obligado a hablar en lenguas, porque algunos creen y algunas iglesias o algunos lugares enseñan que es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo hablar en lenguas. Y aunque es impresionante, si tú ves todas las veces que los creyentes en el libro de Hechos eran bautizados en el Espíritu Santo, hay raras ocasiones en las que no hablaban en lenguas. La mayoría de las veces hablan en lenguas. Eso no significa que es una evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Son diferentes dones y Él da como Él quiere y Él reparte como Él quiere a cada quien. Imagínense si todos tuvieran don de profetizar o todos tuvieran dones de sanidades. Entonces, no, Dios reparte de una manera perfecta diferentes dones, ¿no? Entonces, no debemos de quitar eso de nuestra mente si es que fuimos enseñados de esa manera, que es una evidencia de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, ¿no? Entonces no es así. Um, Ahora, por el contrario, mucha gente cree que el don de lenguas murió con los apóstoles, que nada más fue para la época apostólica, hablando que los apóstoles fueron aquellos que caminaron con Jesús, que presenciaron, escucharon de manera personal las enseñanzas, las obras, la obra y los milagros que Jesús hizo. Aquellos que caminaron con Jesús, ya algunos piensan que solamente esos dones estuvieron vigentes para esa época, pero no encontramos ninguna evidencia en la Escritura real o fuerte que nos pueda decir que esos dones cesaron, que esos dones terminaron. Entonces en Calvary Norte creemos que todos los dones, sin excepción de ninguno, están vigentes. Aunque hoy en las redes sociales puedas ver que hay muchos que inclusive se mofan y se burlan, ¿no? De algunos que probablemente genuinamente tengan el don de lenguas. Y algunos piensan, no, están hablando tonterías y hasta hacen bromas y chistes de eso, cuando realmente debemos ser cuidadosos porque puede estar siendo obra del Espíritu Santo, ¿no? Y nos diría él, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando actuamos de manera grotesca o hasta burlona o criticando a la iglesia de Dios, podemos estar dando cosas contra el aguijón, ¿no? Pensando que estamos haciendo un bien a la iglesia y realmente estamos persiguiendo a Cristo o estamos actuando en contra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no es así. Y obviamente, pues el don de interpretación de lenguas, esto permite que quienes no están orando en lenguas puedan entender lo que la persona que está orando en lenguas está diciendo, ¿no? Pero, ¿qué dice el verso 11? Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿no? Entonces, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no?
aquí va a empezar realmente a llegar de fondo el tema de lo que está tratando Pablo con los corintios, porque la tendencia de los corintios era sentirse mejores unos que otros. Oh, yo tengo este don. No, pues yo tengo don de profeta, yo tengo don de lenguas, yo tengo don de interpretación de lenguas. No, pero checa que Pablo les recuerda que se trata de Dios, no de ellos. Y que lo que deberían de estar reflejando entre ellos es unidad. Lo que deberían de estar ellos reflejando más que otra cosa es el amor. El que profetiza no es mejor que el que hace milagros. El que hace milagros no es mejor que el que sirve. Todos somos iguales delante de Dios. Dios entonces reparte dones como Él quiere. Él los administra y aún Él los puede revocar. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el énfasis de Pablo es la unidad, ¿no? En los pleitos, en las contenciones, en las divisiones no obra el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios el que obra cuando hay estas diferencias, ¿no? De que, pues yo tengo este don y tú tienes aquel, y yo soy mejor que tú por esto, por aquello, ¿no? Probablemente la iglesia de Corinto estaban en la carne y no estaban en el Espíritu. Por más que hicieran o que conocieran o que mostraran dones, estaban operando en la carne. Verso 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿No? Muy cierto, ¿no? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Te vuelves a ver quién es el que administra la vida espiritual de la iglesia? Él como Él quiso. Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué belleza, ¿no? Mira lo que dice el verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, ¿no? A estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, ¿no? Eso es como que te crece más un brazo que el otro, ¿no? O te crecen más los brazos que las piernas o algo así raro. Desaveniencia, ¿no? En el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, ¿no? Entonces, en medio de esta actividad del Espíritu Santo, repartiendo dones, la iglesia de Corintio manifestando muchos dones de esos en acción, empezó a haber esas disensiones a causa de que unos se sentían mejor que otros. Pero aquí Pablo nos está llevando a un nivel diferente. Él está preguntándonos, ¿no? De alguna manera implícita, ¿se están preocupando unos por otros? O quizás están contendiendo para ver quién tiene el mejor don, ¿no? ¿Quién es mejor el uno del otro?
Entonces, ¿están realmente interesando en la vida de otros? Mis hermanos, cuando ves a una persona que realmente ama, sirve, se sacrifica de una manera legítima por otros, dices, esa persona está llena del Espíritu Santo. Si un hombre se levanta y hace milagros y sana enfermos y resucita muertos y habla en lenguas, interpreta lenguas, tiene don de sanidades, no necesariamente significa que está lleno de Espíritu. Pero una persona que puede amar y preocuparse por su hermano, es muy probable que esa persona, aunque tenga bajo perfil, puede estar llena, desbordante, rebosante del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Dice el 26, de manera que si un miembro padece, fíjate el énfasis de Pablo, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces aquí no había competencias. Aquí no había quién le está yendo bien, a quién le está yendo mal, sino si mi hermano está pasando por una enfermedad, yo voy a orar y le voy a visitar y le voy a cuidar y le voy a amar. Si mi hermano por alguna situación llega a caer preso en la cárcel, yo le voy a amar, yo le voy a visitar, yo le voy a cuidar. Si mi hermano se perdió su trabajo, yo voy a ver cómo amarle, cómo servirle, cómo apoyarle, cómo levantarle. ¿No? Eso es el amor en acción. ¿No? Pero si a mi hermano le va bien y en su trabajo lo ascienden y se compra un auto nuevo y le está yendo bien en la chamba y todo eso, me voy a gozar con él y voy a celebrar con él. Y si mi hermano saca el primer lugar en la Fórmula 1, no, pues me voy a gozar con él y me voy a alegrar con él. Si a mi hermano le está yendo bien, yo me voy a alegrar con él. Entonces reír con los que ríen y llorar con los que lloran. ¿No? Eso es una evidencia mucho más grande del poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas, ¿no? Vosotros pues sois cuerpos del cuerpo de Cristo, estoy en el 27, cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, y esto es bien importante, aquí una instrucción, iglesia, procurad, pues, los dones mejores. Entonces esto es importante, ¿no? Porque a veces algunos desconocían lo del bautismo del Espíritu Santo y no han recibido poder para que Dios empiece a operar de una manera sobrenatural en sus vidas. Pero algunos quizá no sabían lo que está diciendo aquí Pablo, que es bueno y es necesario procurar, pues, los mejores dones. Es desear los dones y decirle, Señor, yo a veces he orado al Señor, les platico que yo a veces le he pedido al Señor, Señor, dame el don de sanidad, de poder orar por la vida de alguien y que sane. Y si Él lo quiere hacer, lo va a hacer. Y lo pueda usar de manera particular en algún caso o algo, pero podemos desear los dones y pedirle a Dios. Hay otra lista que no vamos a revisar porque pues ya se nos acabó el tiempo, pero les animo a que la revisen ustedes también, que está en Romanos capítulo 12. Hay otra lista de esos dones y que inclusive si lees Romanos capítulo 12, puedes identificar, ver cómo respondes y cómo reaccionas ante ciertas circunstancias y puedes decir, pues yo tengo el don de administrar o el don de dar o el don de servir.
Entonces te animo a que leas también esa lista de Romanos capítulo 12, ¿no? Porque estoy convencido de que el que más está interesado en habilitarnos y capacitarnos con esos dones y con ese poder sobrenatural es Dios. Yo no veo entonces, llegando a esta conclusión, ninguna razón por la cual los dones hayan cesado. Pero los dones deben de ser administrados eh, por el Espíritu Santo en nuestra iglesia y de una manera completamente bíblica. Pablo va a decir más adelante, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora chécate cómo termina ahí el verso 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y quieres saber de qué habla? No se pierdan la próxima semana. ¿No? 1 Corintios capítulo 13, ya muchos lo conocen. Y ese es el camino más excelente del cual queremos hablar la siguiente semana, que creemos que es esencial en la vida de cualquier iglesia y además es un énfasis muy particular que Dios nos ha dado como filosofía de ministerio en Calvary Chapel. Y no queremos desviarnos de allí. Queremos hacer un alto énfasis en ese camino que es más excelente que profetizar, más excelente que el don de maestro. La mayoría de todos estos dones ya no se van a necesitar en la eternidad. Son temporales, son para mientras la iglesia esté en la tierra. Pero hay algo, uno más grande, un camino más excelente, que ese va a estar vigente toda la eternidad. Y lo vamos a descubrir en el capítulo 13, o vamos a revisarlo juntos en el capítulo 13, ¿no? Hablar acerca del amor. Ahora, solamente a manera de broche, para ponerle un broche con un moño bonito aquí al final, ¿cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Pues una persona que se evidencia en esa persona el fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, fíjate, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, alguien que le busque hacer bien al prójimo, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿no? Entonces es así, una iglesia llena del Espíritu Santo. Jesús enseñó esto también, mis queridos hermanos, que le pidamos a Dios el Espíritu Santo, el cual nos lo va a dar abundantemente y sin reproche. Él nos va a dar su Espíritu Santo. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más si le pedimos al Padre el Espíritu Santo no nos lo dará? La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo como cuerpo y como individuos para hacer su obra y para amarnos y servirnos unos a otros, para hacer su voluntad. Todas las batallas del alma que tenemos cada uno de nosotros no se hagan. El Espíritu Santo tiene el poder para consolarnos, para recordarnos la palabra de Dios, en las tentaciones darnos juntamente con la tentación la salida. El Espíritu Santo nos abre la puerta de salida ante las debilidades. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos abre las escrituras delante de nuestros ojos
para que la palabra de Dios salte a nuestros corazones, arda en nuestros corazones y la vivifique. El Espíritu Santo, por lo que entendemos, va a ser bien necesario para cuando Jesús venga. No sea que nos halle con nuestras lámparas secas y vacías, apagadas, porque hemos contristado, porque hemos apagado al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos decidido no oírle, hemos decidido no perdonar, hemos decidido no amar. Hemos rechazado el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos llenarnos de Él y clamar por Él. Y Él nos lo dará. Y Él nos lo dará. Él nos lo dará, ¿no? Y necesitamos constantemente, decía Pablo a los Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. No, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Entonces hay locura. Cuando nos embriagamos no solo del vino, sino de las cosas del mundo, nuestra mente está aturdida, nuestra mente está cauterizada, nuestro corazón está duro y frío. Pero cuando le estamos buscando a Él desesperadamente, para que su vid, su savia, que es su Espíritu Santo, fluya sobre nuestras vidas, nos dé el poder para vivir la vida que necesitamos como cristianos, para tomar decisiones, para conocer su voluntad específica. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos la voluntad general de Dios, ¿no? La voluntad general de Dios es nuestra salvación. La voluntad general de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nuestras vidas estén a su servicio y le glorifiquen. Pero en el diario vivir hay situaciones particulares en las que necesitamos conocer la voluntad particular y específica de Dios. Necesitamos, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo, dándonos ese discernimiento, dándonos sabiduría, moldeando nuestro corazón y nuestro carácter para responder de manera correcta. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Y hoy yo te ruego, Señor, por mí y por todos los que están oyendo esta transmisión. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre. Y visítanos y derrama tu Espíritu Santo, Señor. Si alguno de entre nosotros no ha sido bautizado por ti, Señor, necesitamos esos dones, Dios, operando y fluyendo en medio de tu cuerpo, en la iglesia, Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Estamos viendo tantas y tantas señales acerca de tu venida. En cualquier momento vamos a escuchar el sonar de la trompeta final, Señor. Y queremos ser hallados, rendidos a ti, haciendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a usar todos los medios, todas las formas y todos los recursos disponibles para proclamar palabra, tu verdad, tu gracia, tu justicia, Señor. Y que tu Espíritu Santo fluya y obre a través de nuestras vidas, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Aviva nuestros corazones. Aviva nuestros corazones, Dios. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Dios, para tu gloria, Padre. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.